Buenas tardes a todos, bienvenidos, feliz año. Espero que se la hayan pasado muy bien con sus seres queridos, con hermanos de la iglesia. Y como siempre damos las gracias a Dios por estos medios que nos permite tener para poder seguirnos capacitando, seguir conociendo más de su palabra y sobre todo poderla aplicar. Mi nombre es Axel Miranda, soy el coordinador de los estudios teológicos de la Universidad Filadelfia de México. Nosotros nos encontramos en Jalapa, Veracruz. Tenemos ya 31 años impartiendo clases de tipo superior, es decir, tenemos distintas licenciaturas, maestrías, pero particularmente tenemos esta área de estudios teológicos donde tenemos algunos programas que quizás sean de su interés también, como lo es la licenciatura en Teología Bíblica, la cual cuenta con REBOE federal, a nivel C. Y bueno, tiene una duración de 3 años, es en línea, ya estamos por iniciar en un par de meses, si el Señor lo permite, ahorita sería en marzo. Tenemos distintos docentes, en su mayoría son presbiterianos, son bautistas. Tenemos una confesión de fe reformada, así que pueden estar seguros que lo que aprenderán con nosotros será totalmente bíblico. Y a su vez, para aquellos que quieran algo tal vez más pronto, de fácil acceso, porque yo entiendo que no siempre se tienen todas las capacidades para poder estudiar una licenciatura, pues tenemos diplomados, lo que es el diplomado en Teología Sistemática Básica. Siempre lo repito, de básico no tiene nada, simplemente no había manera de ponerle Teología Sistemática uno y 2. También se encuentra Teología Sistemática Intermedia, hermana de la primera, Introducción a los idiomas bíblicos, Filosofía cristiana y Estudios apocalípticos. De hecho, vale la pena resaltar que ahorita esta masterclass que vamos a tener tiene mucho, mucho que ver con el diplomado de Teología Sistemática Básica. Nuestro hermano Josué García Ortiz va a ser quien lo imparta, entonces es amigo nuestro, así que yo creo que les va a interesar muchísimo el tema. Y hablando de ello, bueno, pues el tema de hoy es la Trinidad y la Biblia. Yo sé que muchos de nosotros venimos de una denominación presbiteriana bautista, entonces se nos enseña mucho este tipo de doctrinas, lo que es la Trinidad, que cabe mencionar es una palabra que no encontramos en ningún lugar en la Biblia, pero podemos encontrar vestigios de hacia dónde apunta Dios mismo en sus tres personas, misma esencia. Entonces, esta será una pequeña ponencia de 30 a 40 minutos. Después de ello, podemos desbloquear los micrófonos y podemos hacer cualquier pregunta que sea relacionada con este tema. Yo sé que muchos ya lo conocen, si no, no estarían aquí. Es el maestro Joel Cruz Esquivel, quien amablemente nos proporciona un poco de su tiempo. Para aquellos que tal vez nos van a escuchar después, sepan que el maestro Joel tiene una licenciatura y maestría en estudios teológicos por parte del Seminario Teológico San Pablo, que se encuentra en Mérida. Y también tiene una certificación en consejería bíblica impartida por City to City. Además es creador de contenido y bueno, recientemente ya no tuve la oportunidad, maestro, de anexarlo, pero sé que están creando un centro comunitario en la Riviera Maya donde por parte del presbiterio buscan acercarse a las personas que tienen escasos recursos, poder extender el evangelio, poderlo compartir a cualquier persona, lo cual es de mucha admiración, hermano. Para mí es como siempre un gusto tenerle aquí. Yo quiero darle la pauta también para que pueda abrir su micrófono. Gracias, Axel, por la invitación. Pues siempre es un gusto poder ayudar en estas áreas y pues me llena de gozo mirar a personas que quieran estudiar teología y por ahí si hay alguno con el deseo de ser pastor, excelente, hay menos cada día, pero no es la única área en la que se requiere teología, sino para toda la enseñanza dentro de la iglesia, así que quizás no vas a ser pastor, pero sí requieres aprender teología para pues ser más eficaz en la iglesia, en la enseñanza. Así que pues ha sido un gusto y
Esperemos también después del centro comunitario, tenemos el deseo, mi esposa y yo, de hacer un centro de rehabilitación para eh, adicciones y también un centro de consejería bíblica para personas hacia la comunidad. No muy lejano, deseamos eso, así que pues oren por nosotros. Esos son nuestros deseos que el Señor ha puesto también en nuestro corazón. Yo he trabajado 12 años y medio en la iglesia Alfa y Omega como pastor, pastor ordenado del presbiterio de la Riviera Maya, un presbiterio presbiteriano, pertenecemos al Sínodo de Yucatán y es un gozo estar con ustedes. Gracias por la invitación, Axel. Gracias, hermano. Pues entonces comencemos con una oración y después nos adentramos en este tema. Gracias. Amado Señor, te damos las gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella hay transparencia y tú nos permites comprender quién eres tú. Sé que en ella podemos saber quién es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que si hoy mis hermanos tienen alguna duda con respecto a esta doctrina, a esta enseñanza, nos ayudes a esclarecerla. Cuida a mi hermano Joel, dale palabra de vida, Señor, que en medio de lo que está por abordar sea luz para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por este tiempo. Es un gozo de verdad súper enorme para mí poder compartir con ustedes esta enseñanza. Y es definitivamente una enseñanza muy difícil humanamente tratar de comprender bajo nuestros términos y conceptos. Sin embargo, yo creo que por sobre todo debe reinar la autoridad de las escrituras, lo que diga la escritura, lo que enseñe la escritura, pues es exactamente lo que va a ocurrir, ¿verdad? Bueno, pretendo esta tarde poder ayudar y mostrar en la palabra esas cuatro cosas que en esencia define la doctrina de la Trinidad. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios, no creemos en tres dioses, solamente hay un solo Dios. Y algunas apreciaciones importantes, particularmente sobre la segunda persona de la Trinidad, que es acerca de Cristo. Quise poner algunas otras, pero era demasiado y decidí enfocarme en esa nada más. Así que eh, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, como dijo Axel al principio, la palabra en sí no se encuentra, no está, e incluso en Primera de Juan 5:7, que es como es el pasaje que más claro tiene la doctrina ahí. Ese es un pasaje, es un versículo que fue añadido muchos años después, así que no puede ser tomado como apareció la palabra de ninguna manera. No está la palabra Trinidad, es un conjunto para resumir las verdades de la Trinidad que la Biblia enseña. Así que no se desgaste buscando en Google la palabra Trinidad en cuántos pasajes aparece. Eso no quiere decir que no se puede explicar bíblicamente el concepto de la Trinidad y podamos nosotros enseñar lo que la Biblia dice. Por supuesto que la Biblia lo afirma. Podemos saber lo que la Biblia dice de la Trinidad, pero no vamos a resolver todas las dudas que puedan existir que en nuestra cabeza. Es imposible, es difícil resolver algunos asuntos y los vamos a ir descubriendo. Así que nuestra charla es delimitada, lo que la Biblia dice, se muestra, se revela, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay preguntas que no vamos a resolver. Si tú me preguntas algo que no lo dice la Biblia, no podemos caer en las conjeturas de, podría ser, no hay. Así que la idea es mostrarles lo que la Biblia enseña. Ahora podemos resumir, esto lo hace Wayne Grudem en su libro de teología sistemática. Él pone esta definición: Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Básicamente esta es la declaración que nosotros vamos a estar estudiando durante este tiempo. La confesión de fe
en el capítulo 2 el inciso 3 describe también en esencia algo que es bastante confuso, que creo que es la mejor palabra que los concilios pudieron usar en vez de usar creado, que era la confusión. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Si nosotros consideramos alguna otra palabra para engendrado aquí, no sé si haya una mejor palabra, la verdad. Pensé en la palabra infinito, no me gustó mucho, pero esta es la palabra que tradicionalmente e históricamente se usa para hablar acerca de la segunda y tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, aunque es un poco diferente. En fin, nosotros tenemos que mirar que esto resume exactamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. La Confesión Helvética, el capítulo 9, 10 y 11 lo resume también. Voy a leerlo rápido porque nada más es mostrar que esto ya lo dijo alguien más. Sabemos todo esto así por los testimonios de la Sagrada Escritura como también por sus operaciones y mayormente por aquellas que nosotros sentimos los testimonios de las Sagradas Escrituras que nos enseñan a creer esta Santa Trinidad. Están escritos en muchas partes del Antiguo Testamento, los cuales no es necesariamente enumerar, sino solo elegir con discernimiento y juicio. Yo no cité todo el artículo 9 de la Confesión Helvética, más que lo necesario para esta tarde. El capítulo eh, nos continúa, por ejemplo, afirmando esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y mantenida en las iglesias verdaderas, desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora, contra los judíos, maometanos y algunos falsos cristianos, herejes con Marción, Manés, Praxes, Sabelio, Samosato, Arrio y otros semejantes, los cuales fueron justamente condenados por los santos padres. Por lo tanto, con respecto a este punto, aceptamos gustosamente los tres sumarios de fe, a saber, el dos apóstoles, el credo de Nicea, el credo niceno, el de Atanasio, así como también también lo que fue resultado por los antiguos en conformidad con estos sumarios. La Trinidad, o sea, si nosotros podemos encontrar un resumen exacto o no exacto que contenga todo, pero bastante claro, es en la Confesión de Fe de Westminster, es en el Credo Niceno, el de Atanasio, el Credo de los Apóstoles. Estos credos definitivamente resumen lo que es la enseñanza, aunque el credo de los apóstoles nunca fue aprobado por ningún concilio. Sin embargo, tiene un buen resumen que no contradice más que lo que se le fue agregado más adelante, como en el 700, considero. Ahora bien, me parece que esto resume constantemente lo que nosotros queremos dar a entender eh, con lo que es la Trinidad. El artículo 10 de la Confesión Helvética, creemos que Jesucristo, y aquí una vez más utilizan la palabra, ¿ok? Según la naturaleza divina, es el unigénito Hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, no hecho ni creado. Y esto una vez más pone en el asunto que no es creado. El capítulo 11, asimismo creemos y confesamos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no siendo hecho ni creado ni tampoco engendrado, sino solo procediendo de ambos, en el cual en orden es la tercera persona de la Trinidad. En la confesión helvética, por cierto, usan Primera de Juan 5:7 para poner el argumento, aunque debe de ser eliminado de ahí ese pasaje, es usado constantemente. Y bueno, este es sobre el artículo 11, que es sobre el Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a remarcar una palabra que aparece en las confesiones, aparece en un pasaje que vamos a mencionar también en Proverbios capítulo 8.
esta palabra, engendrado. Yo no sé si existe en otro idioma, no sé si existe o una mejor palabra en español que esta, engendrado, eternamente no creado. Aquí es donde comienzan los problemas y no voy a decir mucho para no meternos en estos asuntos. Lo que nosotros leímos de la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión Helvética y lo que estamos tratando de decir ahorita, esta palabra de engendraron tiene nada más la razón y el contexto de explicar bíblicamente la existencia de Jesucristo y la existencia del Espíritu Santo. En ningún momento hace referencia a un ser creado. Y definitivamente la Biblia nos revela a nosotros que son infinitamente eternos, o sea, no sabemos exacto. Yo puse esta gráfica aquí nada más para que nosotros podamos comprenderlo, pero no estoy tratando de decirles que Él fue creado. Esta es la palabra que se usa e engendraron para hablar de esta relación íntima que hay y cómo es que la Biblia revela la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. Nosotros podemos inmediatamente poner aquí en tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la humanidad o la encarnación de Cristo, no comenzó a existir justamente aquí. Él es eterno, ¿ok? Y se usa esta palabra nada más para referirse al hecho. Este es el problema porque no hay palabras en español, el momento en el cual viene a la existencia Cristo. Esto está bastante mal porque nosotros ya le ponemos un tiempo, ¿verdad? Y no sé, no hay, al menos he buscado en otras clases tratar de tener otras palabras, pero es difícil, es complicado usar esto. Bueno, en fin, entonces, pensemos en cómo el Antiguo Testamento. Voy a regresar aquí, pensemos en que la palabra engendrado está conectado con este, no está conectado, perdón, con creado, ¿ok? Está conectado con el momento en el cual se revela en la Biblia la existencia del Hijo y así también el Padre y el Hijo nos dan a conocer al Espíritu Santo, ¿ok? De aquí van a salir muchas dudas, pero está bien. Ahora, vayamos a la Biblia, vamos a dejar las confesiones, vamos a dejar a un lado absolutamente la historia. Vamos a ir a la Biblia y vamos a pensar en la Biblia. Voy a hacer mucho énfasis en el Antiguo Testamento para que nosotros podamos observar muchos pasajes que tienen mucha trascendencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 45, 6, 7, tu trono, oh Dios, permanece para siempre, tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios te escogió a ti, no a tu compañero, no a, a tus compañeros. Tu Dios te ungió con perfume de alegría. Si nosotros notamos, el Salmo va más allá de describir algo que es cierto acerca de un rey terrenal. Habla de un rey que se llama Dios completamente. Pero aquí dice, Dios te escogió a ti, no a tus compañeros, el verso 7. Así que dos personas separadas aquí se le llama Elohim. Dos personas por separado se le llama Elohim. Y en Hebreos capítulo 1, verso 8 y 9 es una cita de este salmo para referirse a Jesús como un ser divino. Este es un salmo que lo cita el escritor de Hebreos para hablarnos acerca de la divinidad de Cristo. El Salmo 110, verso 1, es un salmo que describe muy conocido. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús apropiadamente usa estas mismas palabras para refutar, enseñar a los fariseos y le dice aquí, David se refiere a dos personas por separadas. Mateo 22, 41 al 46. Jesús le dice, ¿quién es el Señor de David sino Dios mismo? O sea, David cuando cita, da a conocer este salmo,
pues quizás no hay tan la claridad como Jesús tiene en la concepción que se estaba refiriendo al Padre, pero se estaba refiriendo a él mismo. ¿Ok? Eso es maravilloso. En Isaías 63 nosotros tenemos una vez más que Dios le dice a su pueblo, se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Aquí nosotros miramos a la tercera persona de la Trinidad referida en Isaías 63, verso 10, como una persona distinta al Hijo, como una persona distinta al Padre. En Isaías 61, verso 1, también distingue el Espíritu del Señor omnipotente del Señor. Una vez más, nosotros miramos una distinción del Antiguo Testamento. En Isaías 48:16, el que habla evidentemente, el siervo del Señor dice, y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su espíritu. Eh, Estos pasajes hacen referencia inmediatamente al Padre, en el Salmo al Hijo, y aquí en Isaías nosotros miramos la mención del Espíritu Santo. Ahora, aquí es donde nosotros observamos en Isaías que el Espíritu del Señor, como el siervo del Señor, ha sido enviado por el Señor, Dios, en una misión en particular. Aquí vemos ese diálogo, esa comunicación en esa manera. ¿Ok? Ahora, otra manera en la que el Antiguo Testamento revela la segunda persona de la Trinidad es el ángel del Señor. No siempre la palabra ángel del Señor se refiere al ángel del Señor, se refiere a un ángel, pero nosotros podemos mirar que es la misma palabra, malak. Malak simplemente es un enviado, un mensajero, pero esa misma palabra es usado en el Antiguo Testamento en Génesis 16:13, en Éxodo 3, 2 al 6, verso 23, verso 20 al 22. Recuerden estos. En este pasaje, particularmente lo voy a citar porque es un pasaje muy conocido y nosotros casi no prestamos atención a los detalles. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, observan ustedes un ángel en medio de la zarza, luego hay un intercambio acerca de la voz de Dios, hablándole a Moisés y explicándole, acércate, quita la sandalia de tus pies, y él entiende que quien le está hablando es Dios. En Números, por ejemplo, tenemos otro caso, otro pasaje que nos ayuda a mirar la realidad. 22:35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga es hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Tenemos otro pasaje que hace referencia a la segunda persona de la Trinidad. Hay dos eventos importantes. El primero es con Moisés, el segundo es con Josué. Mismo escenario, misma escena en este asunto. Josué 5:13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Observan ustedes a este varón en medio, en una escena como el de Moisés, diciéndole, quítate tu calzado, acércate, él se adora, él se postra y lo adora? ¿Ok? Aunque no está la palabra Trinidad, hemos mostrado que hay muchos pasajes. Este es un poco más complicado en Proverbios capítulo 8, la sabiduría personificada. También lo puse porque hay unas versiones que usan una palabra diferente. La versión Reina Valera y la versión Las Américas traducen bastante bien la palabra en controversia. Y dice el pasaje, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Piensen en este pasaje. Este es un pasaje que en otras versiones tiene una controversia bastante complicada, porque la palabra poseía, algunas versiones la traducen como crear, pero si no, no vamos a entrar en tantos detalles en este pasaje, pero este es un pasaje en la que nosotros debemos considerar solo la palabra. Jehová me poseía en el principio, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento la palabra poseía, pero otras versiones usan crear para, para decir Jehová me creó en el principio. Pero no es la palabra bara que usa Proverbios 8:22, particularmente ahí está. La palabra que usa es caná, que aparece 84 veces en el Antiguo Testamento y casi siempre significa adquirir o conseguir. O sea, la Reina Valera y la versión Las Américas traducen me poseía. Es una enorme diferencia, me creaba. De hecho, la Reina Valera usa engendrar en ese sentido, no crear. Todo el contexto refiriéndose a la segunda persona de de la Trinidad. Ustedes pueden observar varios. Él estaba creando, él estaba poniéndole límites al mar. O sea, todo lo que se describe de una persona divina, de una persona con poder, de una persona que está creando todas las cosas, no una persona que está siendo creada. Entonces, no vamos a abundar en la palabra, pero siempre va a aparecer ese argumento allí. Bueno, yo creo que la revelación del Antiguo Testamento es bastante clara acerca de esto, ¿ok? Bastante clara. Cuando Jesús se bautizó, en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros podemos observar otro pasaje también muy conocido eh, aquí, es el siguiente. En Génesis 1:26, la palabra hagamos no debemos usarla para referirnos a la Trinidad, porque no se refiere a la Trinidad este pasaje. En el hebreo, la palabra que se usa simplemente es para hablar de la totalidad de Dios, no para hablar de la Trinidad. Aunque este es un pasaje muy conocido, yo no lo usaría porque no es el concepto que hay en el verso 26 de hagamos al hombre. De hecho,
no es una buena traducción este hagamos al hombre para referirnos a la Trinidad. Y mucho menos Primera de Juan 5:7 debemos usar, hay muchísimos. Pues yo dejé de citar pasajes porque si no nos pasaríamos todo el tiempo, pero hay N pasajes para citar sobre la Trinidad. Ahora, llegamos entonces aquí nada más diciendo lo siguiente. El Antiguo y Nuevo Testamento refieren al Padre, refieren al Hijo y refieren al Espíritu Santo. Hay muchos pasajes, pero vamos a resumirlo como lo decíamos nosotros al principio. Nosotros tenemos que considerar Dios en tres personas como la parte esencial de esta doctrina. La Biblia muestra tres personas con mismo poder, divinos, mismos atributos. Cuando nosotros afirmamos estas cuestiones, esta es la relación que nosotros tenemos. No es una fuerza. El Espíritu Santo, por ejemplo, cito aquí nada más esto. Mucha gente mira al Espíritu Santo como una fuerza poderosa y una fuerza que no puede ser resistida, pero no, la Biblia pone, describe, habla del Espíritu Santo, Dios poderoso, divino, y lo revela como una persona, no lo revela como una fuerza. Se describe que es como un viento, pero no está diciendo que en esencia simplemente es una fuerza. No, no, no. Esos pasajes simplemente están describiendo lo que hace. El Hijo es una persona que recibe toda gloria y todo honor. Pueden ustedes leer Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Hay una narrativa que Dios está sentado en el trono y cuando llega el capítulo 5 describe que quien está sentado en el trono es el Hijo recibiendo toda la adoración. Entonces se habla del Hijo como una persona, se habla del Padre como una persona. Esto es un resumen sumamente importante. Entonces, en 2 de Corintios 3:17, este es un pasaje que casi siempre nosotros usamos o lo he escuchado que se usa para describir a Cristo, pero creo en el contexto y mirando el sujeto en la traducción de este pasaje, no se refiere al Hijo, se refiere al Espíritu Santo. 2 de Corintios 3:17, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aunque este es un pasaje que generalmente usamos para hablar de Cristo, no se refiere a Cristo. En el contexto se está refiriendo al Espíritu Santo. De modo entonces que partiendo de la gramática y el contexto, podemos nosotros decir que el Espíritu Santo se le describe de esta manera. Ahora bien, el Espíritu es el Señor. ¿Ok? Y está hablando exactamente como una persona. Nosotros podemos entonces afirmar lo que Pablo está diciendo. El Espíritu Santo también es Yahweh, es Jehová, como se describe en el Antiguo Testamento. Eso es maravilloso, porque la Biblia constantemente nos está hablando de las tres personas. No son tres dioses, vamos a ir avanzando para allá, pero lo describe, se revela de esa manera. Hoy otra vez, muchos pasajes. ¿Por qué usé este en particular para describir? Es fácil encontrar al Padre para referirse como una persona, al Hijo como una persona, y no hay tantos pasajes muy claros como este para referirnos al Espíritu Santo como una persona. La Trinidad entonces es indivisible porque se refiere a la existencia de tres personas divinas en una sola, indivisible de Dios e indivisible de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos nosotros afirmar esto. Indivisible, pero la misma Biblia los hace distinguibles a ambos. O sea, no se dividen, pero se distinguen. Jesús les dijo a sus discípulos, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre, ¿verdad? Entonces,
son indivisibles, pero distinguibles. Esto es maravilloso. Luego, el Padre no es el Espíritu Santo. No, nosotros no podemos decir que el Hijo, pues sí, sí es el Espíritu. No, el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. Así en la Biblia tenemos esta revelación. Son indivisibles, pero son distinguibles al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, las tres personas entonces son distintas. Son distintas. No estamos hablando de tres dioses, pero en la Biblia las tres personas son distintas. Así está en la revelación de nuestro Dios. Pues podemos afirmar nosotros lo siguientes. No afirmamos que existan tres voluntades en el contexto de la Trinidad. No hay tres voluntades. No enseñamos que cada persona posee su propia voluntad. Por el contrario, es una sola voluntad. Eso es lo que afirma la deidad. No, no hay tres voluntades. El Hijo hace su propia voluntad, el Espíritu Santo hace su propia voluntad y el Padre hace su propia voluntad. No hay tres voluntades. Es una sola voluntad de la deidad. No, no existen un conflicto entre ellas. No hay. Ahora, al mismo tiempo que se revela Dios en tres personas, también cada persona es plenamente Dios. Esto es increíble porque es inconcebible para nuestro razonamiento, la verdad. Eh, eh, por más que tratamos de darles vueltas, es complicado. Primero, Dios Padre es claramente Dios. Podemos mirarlo en muchos pasajes, quizás mucho más pasajes que acerca del Espíritu Santo. Esto es evidente en el primer versículo de la Biblia, en donde Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1 y Génesis 2. Podemos mirar que el Hijo es plenamente Dios en Juan 1:1. Juan describe que estaba con Dios y que Él era Dios. Este verbo que se había hecho carne estaba con Dios y era Dios. Podemos afirmar en Hechos 5:3 y 4. Pedro le pregunta a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, miramos que en la Biblia no solamente nos está revelando tres personas, nos está diciendo que cada persona es plenamente Dios y al mismo tiempo una confirmación que no creemos en tres dioses. No creemos en tres dioses, creemos que hay un solo Dios, no que hay tres dioses. Eso es lo difícil. Las tres personas de la Trinidad son reveladas en toda la Biblia, son reveladas plenamente Dios, pero no hay tres dioses. No hay tres dioses. La Biblia enseña que hay solamente un Dios. Deuteronomio 6:4 al 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, Él es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Isaías 45:5 y 6, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Dios justo y salvador, no hay ningún otro. ¿Sí? Debemos tener estos pasajes. Y en primera de Timoteo 2:5, es porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Santiago 2:19, ¿tú crees que hay un solo Dios? También los demonios creen y tiemblan. Un solo Dios. Vamos a resumir esto entonces de la manera más simple. La enseñanza bíblica resumida históricamente, confesada
en la Confesión de Fe de Westminster, puesta en Confesión Helvética, resumida exactamente en esto, es lo siguiente. Eso es muy, muy simple, al mismo tiempo complicado. Hay tres personas en la Trinidad. Ambas son plenamente Dios, pero no creemos que existan tres dioses más que un solo Dios, un solo Dios al cual nosotros le adoramos. Me parece que está allí. Ahora, hagamos un pequeño viaje en ciertas herejías que me parece que nosotros las confesamos también, como voy a hablar de la iglesia presbiteriana, no sé si hay presbiterianos, pero yo he conocido a presbiterianos que tienen estas ideas. Vamos a hablar de tres inmediatamente: el modalismo, el que más se conoce es el arrianismo, y voy a mencionar dos más allí que están conectadas con el arrianismo, y el triteísmo, ¿verdad? Pensemos, pensemos en ellas inmediatamente. Cuando nosotros hablamos acerca del modalismo, ¿ok? Básicamente la herejía se refiere a lo siguiente. Ah, Dios aduce que hay el modalismo, perdón, aduce que hay solo una persona que se nos presenta en tres formas. Se nos presenta en tres, como si fueran tres modos diferentes. Pero no, no es la enseñanza bíblica. No, no lo es. La realidad es que, como dijimos, hay tres personas distintas, divinas. No son tres personas, no es la misma persona en tres sombras. No lo es. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia no afirma que son modos diferentes de Dios. La misma Biblia en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, se nos habla a nosotros de la persona, de la divinidad del Hijo. Se nos habla a nosotros del Espíritu Santo como divino y activo, no como un modo nada más de Dios, sino como una persona. La debilidad de esta herejía es que si solo fueron modos de la Trinidad, Jesús que fue a la cruz, en realidad no fue a la cruz, en realidad no murió en la cruz, en realidad fue una farsa y no es la enseñanza de la Biblia. O sea, cuando nosotros leemos en la Biblia, si Él murió, Él no estaba fingiendo que murió. Él no estaba armando un teatro para decirnos que resucitó el tercer día. Ahora, si usted me pregunta si Dios puede morir, la respuesta es que no, Dios no puede morir. Pero increíblemente, a través de la encarnación, Jesús murió, la segunda persona de la Trinidad. Eso es increíble. Y si nosotros pensamos en eso, ¿quién resucitó al Hijo? Nosotros sabemos, ¿verdad? En las cartas paulinas que quien lo hizo es el Padre. O sea, lo levantó, ¿verdad? Como su Hijo. Tú dices, pero si lo clavaron como diferentes personas, no solamente eran sombras de. Si nosotros decimos que eran sombras, entonces nuestra salvación en realidad es una farsa y no lo es. La herejía más conocida es el arrianismo. Niega plenamente la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Esta, esta herejía fue refutada exactamente en el Concilio de Nicea. El resumen, cada vez que usted cite en su iglesia o aprenda el credo niceno, sepa que es en base a esta herejía para formular exactamente lo que creemos. Bueno, la controversia arriana, ¿verdad? Se deriva exactamente de Arrio, un obispo de Alejandría. Y bueno, él enseñaba que Dios Padre en cierto momento creó al Hijo.
¿ok? No creemos eso. Y que antes de ese tiempo el Hijo no existía, ni tampoco el Espíritu Santo existía, sino que solamente el Padre. Y por eso en el concilio de Nicea, ratificado también en el concilio de Constantinopla, pusieron la palabra engendrar, ¿ok? Engendrar. Y yo no sé, porque no lo sé la verdad, si el pasaje de Proverbios capítulo 8 usa la palabra engendrar, escúchenlo bien, engendrar, porque lo tomaron de la declaración del concilio de Nicea, el de Constantinopla, o simplemente sí lo dice. La palabra en hebreo está, solo que es traducido al español como engendrar, ¿ok? Engendrar, no crear. La palabra, hay otras palabras, estuve revisando la palabra caná, ¿sí? Hay otras palabras para decirlo, como poseer, ¿verdad? Poseerlo, poseía, pero aquí engendrar, no sé si ese es, la Reina Valera traduce eso intencionalmente. No lo sé, no lo investigué, pero bueno, en fin. Eh, Ellos respaldaban definitivamente con varios pasajes en la Biblia. El más conocido de ellos es Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15 habla del primogénito, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Tiene un sentido diferente al cómo lo interpretaba Arrio, definitivamente. Pero el argumento aquí es que implica que en un punto de la eternidad el Hijo fue traído a la existencia. Es un poco difícil aquí. Creemos que no fue creado, eso es una realidad, que fue engendrado. Entonces, como dijimos, en el Concilio de Nicea 325 se termina la disputa y se usa la palabra engendrar para debatir la herejía del arrianismo, engendrado, no hecho. Y déjenme nada más mostrarles la declaración exacta que está en el credo niceno. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, en un Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, el unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues de una sustancia con el Padre. Entonces, es difícil cómo viene a la existencia más que lo que tenemos revelado. Estamos segurísimos, muy seguros que no fue creado. Estamos muy seguros que es divino. Estamos muy seguros que es Dios. Estamos muy seguros que no son tres dioses, sí, pero lo demás es difícil explicarlo. Pero también nosotros podemos mirar en el 381, en el Concilio de Constantinopla, la misma frase fue también ratificada. Es el quizás menos conocido, pero es así justamente. Se le fue añadido antes de todos los siglos, engendrado del Padre, para mostrar que es eterno. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un segundo tipo de arrianismo, es la subordinación. Yo creo que es aquí donde el presbiterianismo, hablo del presbiterianismo porque soy presbiteriano, pero he mirado que dentro del presbiterianismo nosotros explicamos la segunda persona de la Trinidad subordinada al Padre. Está subordinada al Padre. Esa no es una revelación dentro de la Biblia. O sea, en la confesión de fe, eh, en el credo niceno no hay una subordinación. Hay que tener mucho cuidado. ¿A qué se refiere? Afirma que el Hijo era de la misma naturaleza que el Padre, ¿verdad? Incluso, escúchelo bien, incluso los padres de la iglesia, inmediatamente después de los apóstoles,
Muchos de ellos creyeron que el Hijo era subordinado al Padre, ¿ok? Era subordinado al Padre. Y esto incluye justamente que la iglesia primitiva hiciera una mala relación entre el Padre y el Hijo, ¿ok? Cuando nosotros hablamos que el Hijo estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿ok? Estaba haciendo la voluntad del Padre, él estaba haciendo el mismo propósito eterno del Padre. Que él vaya a la cruz no significa que estaba subordinado, significa que estaba cumpliendo el plan eterno, ¿verdad? Que habían hecho. Entonces, no es como mirarlo yendo a la cruz como el peor de los perdedores. No es así. La Biblia no lo pone en ese sentido. Entonces, el arrianismo sostenía que al ser creado, también estaba subordinado. Él, en algunos, personas que son arrianas, pero que no lo confiesan, dice, bueno, él era divino, pero él estaba subordinado al Padre. Él había perdido como ser divino sus atributos. El Hijo era inferior al Padre y no. Que vaya a la cruz es una cosa, que sea inferior es completamente. Para sorpresa nuestra, Orígenes, en los 185, 254 después de Cristo, el segundo siglo, él abogaba por este subordinacionismo de Cristo. Él sostenía que el Hijo era inferior al Padre en ser y que el Hijo eternamente derivaba su ser del Padre. Él intentaba hacer una distinción entre persona y persona, pero al mismo tiempo él estaba poniendo a la segunda persona de la Trinidad subordinado al Padre. Esta es una clase diferente, pero la Biblia no revela eso. Cuando él dice que él vivía bajo la voluntad de su padre, él estaba mostrando en su humanidad definitivamente que estaba viviendo bajo el propósito eterno de él. O sea, es muy diferente hablar de estar subordinado a hablar de todo el contexto bíblico de cómo él estaba bajo el mandamiento y cómo él estaba yendo a la cruz. El otro, la otra parte del adopcionismo, la otra parte de la herejía del arrianismo es el adopcionismo. Esta es la falsa enseñanza, ese es el concepto que Jesús vivió como hombre ordinario hasta su bautismo, pero Dios lo ha adoptado como un hijo y le confirió ciertos poderes naturales, ¿ok? Ciertos poderes naturales, pero no era Dios. Eh, no es definitivamente en ese sentido. Cuando nosotros pensamos que él tenía ciertos poderes en ese sentido, estamos diciendo exactamente que él no era Dios. Estamos diciendo que él era un ser creado diferente al Padre y que ciertamente él es Jesús, ciertamente él vino a este mundo, pero no en la misma sintonía que el Padre. Bueno, la última es el trititeísmo, que básicamente niega que sea un solo Dios y que son tres dioses. Esta es la menos conocida. Pero, ¿por qué la mencionamos? Porque hemos dicho que no hay tres dioses. Hemos dicho que es uno revelado en tres personas, indivisibles, inseparables, divinos, con el mismo poder, bajo la misma naturaleza. Pero pensemos ahora, hay mucho que decir acerca de las herejías, pero piensa en las apreciaciones. Vamos a hacer un resumen hasta aquí acerca de esto. Hemos dicho básicamente esto que es muy, muy simple. Eh, la enseñanza bíblica está en tres afirmaciones. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios. No creemos en tres dioses, sino más bien en un solo Dios. ¿Ok? Ahora,
Hagamos algunas apreciaciones muy simples, muy simples. ¿Y por qué la iglesia del primer siglo, segundo siglo, se preocupó tanto por la Trinidad? ¿Por qué estaban preocupados? Bueno, a mí me parece, y está enfocado en la persona de Cristo. La expresión está en juego. Si Jesús, ¿ok?, es un ser creado y no plenamente Dios, es difícil ver cómo Él, una criatura, puede aguantar la total ira de Dios contra todos nuestros pecados. El Antiguo Testamento tiene un concepto de la ira de Dios una vez abierta, una vez puesta sobre algo, solamente puede ser aplacada por Él mismo. O sea, ¿cómo se aplaca la ira de Dios? Bajo Él mismo. O sea, ningún ser humano puede, al ser creado, aplacar la ira de Dios, cerrarlo. Es imposible, a menos que sea Dios mismo. Y Dios nos mostró al Hijo y aplacó su ira y hay salvación y gracia para nosotros. Número dos, si nosotros pensamos en la justificación por la fe, realmente queda completamente amenazada. La justificación por la fe es una doctrina maravillosa, el corazón central incluso de la reforma, queda amenazado por dudar de la plena deidad del Hijo. Es imposible ser justificados. Podemos nosotros incluso considerar una tercera de las maneras en las que el Señor nos ha mostrado. Si Jesús no es un Dios infinito, realmente deberíamos adorarle. Realmente estarían alrededor del trono de Él, como lo muestra Apocalipsis capítulo 5, que le están adorando, que la iglesia redimida está postrada delante de Él, reconociendo, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, al que era, al que ha de venir. No, no es posible. No es posible. Porque Dios no permite que su nombre sea mancillado. Él no permite que otra persona reciba adoración más que Él mismo. Y no es un asunto de egoísmo, es un asunto de revelación, de santidad, de majestad, de reconocer lo excelente que Él es para nosotros. No deberíamos orar. El capítulo 5 de Apocalipsis hace una transición maravillosa y los ángeles y los querubines y la iglesia está adorando al Cordero que fue inmolado y se postran y le cantan. Eso es maravilloso. Número 4, si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, pero con todo Él nos salva, esta enseñanza erróneamente empieza a atribuir crédito para la salvación a una criatura y no a Dios mismo. Todo nuestro sistema doctrinal, las cinco solas, por ejemplo, solo a Dios la gloria, está conectada con a Él le pertenece la gloria en la salvación, Él la llevó a cabo, Él la planeó, Él nos llamó, Él envió a su Hijo a la cruz, Él murió en la cruz y entonces nosotros podemos tener salvación, entonces no existiría para nosotros. Si nosotros hablamos exactamente algo diferente a la Trinidad. Entonces, no estamos hablando acerca de la totalidad de la enseñanza de la Escritura. Déjeme darle eh, esta cita. Hermann Bavinck dice acerca de la Trinidad lo siguiente. Atanasia entendió mejor que cualquiera de sus contemporáneos que el cristianismo se levanta o cae con la confesión de la deidad de Cristo y la Trinidad. Luego añade, en la confesión de la Trinidad palpita el corazón de la religión cristiana. Todo error resulta o se remonta a una reflexión más profunda o a una percepción equivocada de esta doctrina. No existe un corazón del cristianismo si nosotros negamos la Trinidad. Podemos nosotros mirar definitivamente Luis Berkov, que es
teólogo de teología sistemática más conocido en la Iglesia Presbiteriana o en la teología reformada. Él dice acerca de la generación eterna, acerca del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquel acto eterno y necesario de la primera persona en la Trinidad, mediante el cual dentro del ser divino es la base de una segunda subsistencia personal como la suya, y pone a esta segunda persona en posesión de toda la esencia divina sin ninguna división, alineación o cambio. Nosotros podemos mirar esto exactamente aquí. Esto, conociendo definitivamente al autor, podemos llegar a la conclusión que él estaba en acuerdo sobre lo que confiesa la teología reformada y lo que se dice en el credo niceno, justo por esta pequeña palabra, que bueno, puede ser también en otro lado. ¿Ok? Bueno, hemos llegado al final de esto.